Bienvenidos a la segunda temporada, Sembradores de Luz. En verdad queremos agradecer desde nuestro corazón su confianza y pedirle que nos sigan apoyando en esta segunda temporada, suscribiéndose o compartiendo este programa. Esto es la segunda temporada de Sembrar TV. Para mí la espiritualidad sería algo así como el estado natural de todas las personas, ¿no? Las personas nacen en un estado espiritual. La luz es la conciencia, que es lo único que existe. Así lo define Max Planck, que sería el padre de la mecánica cuántica. Y él dice, muchachos, detrás de la conciencia no hay nada. Cuando yo me pregunto quién soy yo, ¿cierto? Ahí empieza realmente el verdadero camino, ¿no? Dr. Roberto O. Torcello, maestro nahuán, conferencista autodidacta. Desde el año 1973 incursionó en la espiritualidad ingresando a una escuela esotérica, donde indagó el origen del ser. Desarrolló la mediumnidad como sanador. Siguió las enseñanzas de un maestro sufi durante 18 años. Practicó el Bhakti Yoga, yoga de la devoción, e incursionó en el chamanismo solar. Es facilitador en diferentes técnicas de meditación y en 1993 fundó Intihuaca, lugar sagrado del sol, centro de enseñanzas para el desarrollo de la conciencia y sanación, donde se aplican la experiencia y trayectoria de tantos años de incansable dedicación para el bien común. La Escuela de Sanadores de Medicina ya formó varias generaciones y siguen contribuyendo con mucho entusiasmo en el camino del despertar de la conciencia. ¿Qué tal, queridos amigos? Es un placer volver a estar aquí el día de hoy con ustedes. Y para mí es un honor el volver a recibir al maestro Nahuán. Querido maestro, de verdad muy agradecidos por su participación de nuevo en este programa y por venir a aportarnos su sabiduría y lanzar esas semillas de luz que siempre lanza para nuestros espectadores. Querido maestro, es usted muy bienvenido y muchísimas gracias. Bueno, la verdad que el agradecido soy yo que me hayan reinvitado a esta reunión y bueno, en lo que pueda colaborar con el público, con toda esta cosmovisión suya, que están haciendo un enorme aporte, ¿no? Para la existencia en un momento difícil de la humanidad que está pasando este tiempo, ¿no? De transición. Estos programas me parece que son una perla que inspiran a las personas a tener confianza en ellos mismos y desarrollar el potencial infinito que anida en cada uno de las personas, ¿no? Gracias, muchas gracias, maestro. Comenzamos con las preguntas. La primera pregunta sería, para usted, ¿qué es la espiritualidad? Para mí la espiritualidad sería algo así como el estado natural de todas las personas, ¿no? Las personas nacen en un estado espiritual, nacen sin una mente, sin un condicionamiento, nacen sin una memoria, sin recuerdos.
nacen puras en pleno estado medular. Ese estado medular es la espiritualidad, ¿no? Y bueno, el niño lo empieza a expresar desde una manera absolutamente identificada con todo. Es decir, el niño estira la mano para tocar a su mamá, pero para él no hay distancia. ¿Por qué? Porque el niño y su mamá están siendo una misma cosa. O sea, el niño nace y vive en un estado espiritual. Luego viene un tiempo de condicionamiento donde empieza a operar una mente que empieza a ser condicionada y a dividir esa unidad, ¿no? Entonces la persona empieza a vivir dentro una dualidad donde hay un mundo allá afuera y nosotros. Y ahí empieza el proceso neurótico de la división. Entonces se va acomodando como puede a este modelo heredado, y toda la sociedad construye a una persona en un estado de conciencia dividida. Y va perdiendo esa conexión con el tiempo, va perdiendo, y su enfoque empieza a operar en el mundo material, como descubriendo de qué se trata este mundo material y sus leyes, y va cayendo en la ilusión de que esa es la verdadera realidad. Y de pronto piensa, ya más adulto, que la espiritualidad es simplemente una especie de compromiso de ir un domingo a misa o al templo, según la religión que profese, y ya está. Y con eso la persona cree que la espiritualidad está completa dentro de él. Siente que la vida material es el impulso más grande de su vida, y la vida espiritual es el domingo, un rato, a rezar y punto. Pero cuando pasa el tiempo, va sintiendo dentro de su corazón que hay una especie de agujero existencial, digo yo, ¿no? Una incompletud. Entonces empieza a observar su vida y la mira y tiene todo, ¿no? Su vida material funciona, su familia, sus hijos, su carro, su casa, su profesión, y todo eso parece estar muy bien. Y el domingo en la misa decir, pero aún así, ¿qué me pasa? ¿No? Y ahí se entra a dar cuenta, ¿no? Que hay un propósito interno que no se conforma con el domingo en la misa, ¿no? Que hay algo mucho más profundo que tiene que despertar. Y bueno, ahí empieza la verdadera alquimia, ¿no? Donde se encuentran dos corrientes: el propósito interno álmico, que viene a desarrollar lo que es la verdadera espiritualidad, el eje de nuestra vida, y el propósito externo, que es el condicionamiento que tiene el ego en los logros materiales. Y se encuentran las dos fuerzas, ¿no? Y eso genera, obviamente, una crisis del despertar espiritual, y la persona lo vive como algo llamado la noche oscura del alma, que puede durar el tiempo que puede durar. A veces no se sale de ahí porque se buscan las respuestas afuera. La gente viaja, la gente compra, la gente se come todo, la gente hace cualquier artimaña para tratar de llenar de alguna manera ese agujero existencial, ¿no? Cuando se rinde, porque se da cuenta de que nunca lo va a encontrar ahí, y empieza a considerar que hay un espacio que aún no se ha revelado internamente, comienza a darse cuenta que el gran misterio necesita un espacio y un tiempo y un camino. Ese camino lo llamo yo la meditación, un estado de silencio donde la mente se acalla, donde el propósito externo empieza a menguar, y en esa voz interior empieza a clarificarse que hay algo muy antiguo, trascendente, eterno, que llega el momento de la crisis. Crisis significa oportunidad para poder manifestarlo. Entonces ahí, bueno, es el tiempo del alma que empieza de pronto a transformarnos. Grandes cosas que antes nos llevaban toda la atención ya no la tienen. Aquellos vínculos que antes tenía determinados diálogos
ya no me encuentro, no tiene ningún significado para mí, entonces empieza a darse cuenta que hay un nuevo lenguaje, una nueva historia, una nueva dinámica que empieza a aparecer en mi cosmovisión, y nos damos cuenta que la ilusión empieza a caer y empieza a surgir una verdadera inteligencia sagrada y eterna que empieza a comandar nuestra vida y nos empieza a direccionar nuestra vida en un ámbito hacia una escala que ni siquiera imaginábamos desde la mente ordinaria, ¿no? Entonces empezamos a vivir la verdadera espiritualidad, ¿no? Lo que es la verdadera espiritualidad es en función del alma, ¿eh? El alma es la conexión con el espíritu, es el vehículo del espíritu, y el espíritu se manifiesta a través de nosotros, a través del componente álmico o el yo cuántico, que es lo mismo, ¿no? Entonces empezamos a vivir la verdadera espiritualidad después de una crisis profunda del despertar, ¿eh? Todos vamos a tener que parir al alma, ¿no? A través de una crisis. Si no hay una crisis, evidentemente aparece un sustituto, se llama el ego iluminado. Y el ego iluminado hace como que, te hace cursos, hace turismo espiritual, va de un lado para otro haciendo como que, pero internamente no hay ningún cambio en absoluto, ¿no? Y es un fracaso eso, y ese fracaso duele. Duele porque la gente invierte en viajes, en tiempo, en esto, en lo otro, creyendo que a través de eso, a través de lo intelectual, va a poder trascender esto. Bueno, eso no va a suceder, lamentablemente, ¿no? Acá lo que se necesita es silencio, meditación, autoconocimiento y escuchar realmente. Por eso tenemos dos orejas, y una sola boca, para escuchar lo que el alma nos dice. Y el alma susurra, por eso hay que hacer silencio. Y en ese silencio de la meditación, el alma soberana puede aparecer, ¿no? Romper el campo de la ilusión, que es como una venda que tenemos, y empieza a surgir la verdadera espiritualidad. Y esa espiritualidad transforma nuestra vida. Eso es un salto cuántico. Eso es un salto cuántico. Pero para que exista tiene que haber un proceso alquímico. ¿Qué significa? Muerte y resurrección. Hay algo en nosotros que tiene que morir. Historias, pensamientos, dogmas, apegos, condicionamientos, toda esa parte va muriendo. Y eso es una parte dolorosa, que la persona necesita atravesar para que la verdadera espiritualidad empiece a operar como una bandera, como un horizonte que nos va marcando con muchos significados. Y ahí la maravilla de esto, ¿no? Cuando uno entra en ese espacio, empieza a operar en un proceso sincrónico, donde el universo y la persona ya no son dos, es uno solo. Es volver a esa etapa de la inocencia del niño, donde se da cuenta que todo eso fue una fantasía que vivió y hoy encuentra un universo unificado y que no hay diferencia entre eso que está afuera y esto que está dentro. Y el mayor despertar, que yo creo, ¿no?, que es como la frutilla del postre, hermanitos, es darse cuenta que a ese Dios que le cantábamos, a ese Dios allá en la altura, en una nube, vaya a saber en qué lejanía está ahí ese Dios, y nosotros no hay distancia, ¿eh? Es decir, que es la misma cosa. Ese Dios de afuera y el Dios interior es reconocer nuestro linaje. Entonces ahí entramos en un espacio de unidad donde la espiritualidad es el lenguaje del alma. Toda nuestra vida empieza como un torbellino a transformarse, pero no queda ahí solamente, porque todo el entorno donde una persona espiritual toca también empieza a transformarse, ¿no? Es como un efecto cadena. Para mí la espiritualidad, en forma sintética, muy chiquitita, pasa por ahí. Muy pequeña, pero muy grande sus comentarios, maestro. ¿Qué es la luz? La luz, si podemos salir del aspecto científico, ¿no?, dejar la onda y la partícula por ahí, para nosotros dentro de este campo, ¿no?, hay dos modelos para vivir. Un modelo de ignorancia donde vive
en una especie de oscuridad dentro de un contexto absolutamente condicionado, ¿no? Y repite historias pasadas, así como mi padre, así como mi abuelo, así como él, y vas para atrás. Entonces, es un camino muy pequeño para mí de oscuridad, de mecanicidad. Un elemento mecánico no puede tener significado, carece de significado. Entonces, un modelo de vida se vive en la oscuridad de la ignorancia y hay otro modelo de vida donde uno puede apreciar la luz. La luz es la conciencia, que es lo único que existe. Así lo define Max Planck, que sería el padre de la mecánica cuántica. Y él dice, muchachos, detrás de la conciencia no hay nada. Es decir, lo único que existe es la conciencia. La conciencia es luz. Entonces, lo único que existe es la luz. La ignorancia vendría a ser la contraparte, la ausencia de luz. Pero no tiene una presencia per se, la oscuridad, porque es falta de luz nada más. No es que eso exista por sí solo, porque un rayo de luz desaparece la oscuridad. Entonces, la esperanza es que la luz es lo único que existe, que nosotros en un modelo de ilusión no es que no estamos iluminados, todos estamos iluminados, no lo estamos viviendo, no es algo que tenemos que recibir de afuera, está en nosotros, es en una forma intrínseca, está en nuestro ADN, el fotón es luz, quiere decir que ya estamos iluminados, simplemente que el condicionamiento genera una especie de ceguera que nos mete en un manto de oscuridad. Y luego viene cuando cae ese patrón, entramos a darnos cuenta que siempre estuvimos en la luz, que solo la luz existe, la luz es la conciencia, que es el único elemento para mí tangible, sustentable. Y la luz, el amor, es la misma cosa, ¿no? Es su energía básica, vital, que sostiene todo lo que nosotros podemos ver, y aquellas cosas que no podemos ver también están iluminadas, ¿no? Gracias por iluminarnos y compartir parte de esa luz que siempre emana de usted, maestro. Precisamente quiero enlazar la siguiente pregunta con un comentario que hizo casi al final, que habló de la luz y el amor como fuerza. El amor, una palabra, un concepto que se ha manejado y todo el mundo lo maneja, pero a veces se queda como eso, como un concepto. Para usted, maestro, ¿qué es el amor? Bueno, es una pregunta bastante compleja, ¿no? Porque yo creo que no tiene palabras para expresarlo, porque es un estado del ser, ¿no? El ser nace en el amor, el ser es amor, el creador de este universo y tantos universos lo hizo a través del amor. Ese amor es creatividad. La diferencia, cuando nosotros conceptualizamos eso en amoríos, eso es un subproducto que lo vive la conciencia ordinaria, ¿no? Son intercambios, y a eso la gente muchas veces le llama amor, pero no tiene nada que ver con eso, porque son todas estrategias de la mente que opera creyendo que eso es el amor, ¿no? Entonces el amor es un estado de la conciencia cuando uno puede liberarse del miedo. De un lado está el miedo, del otro lado está el amor. Cuando uno puede limpiar los miedos, esas excrescencias que se pegan al ego, que heredamos muchas veces de tantas corrientes de información y de cosas que nos llegan. Cuando podemos disipar, licuar, ¿no? Pulverizar el miedo, debajo del miedo aparece el amor, como una flor que estuvo siempre ahí, ¿no? Entonces, el amor sería una raíz fundamental para la creatividad, ¿no? Sería una raíz fundamental que todo lo une, es no local, significa que está extendido por todo el universo conocido y por aquellos universos que no conocemos, pero sabemos que están. También lo que nutre eso es el amor. Y el amor de un corazón primigenio, que debe haber aparecido, por darle alguna entidad,
y todo lo que ha construido lo ha construido en base a esa energía del amor. Los átomos están unidos por amor. Si eso se rompiera, la unidad básica del amor, este universo desaparecería en la velocidad del rayo, no quedaría absolutamente nada. Yo creo que el elemento cohesivo del universo, de los universos, es el amor primigenio, que es un estado de la conciencia que lo podemos vivir cuando trascendemos el miedo. El amor, dicen, mueve montañas, pero muchas veces lo hemos confundido porque se tiene que ver con una cuestión de sentimiento hacia una persona o pareja, pero como dicen, ¿no? El amor va mucho más allá. Maestro, ¿cuál es el mayor regalo que nos han dado como humanidad? Bueno, la conciencia, ¿no? La conciencia es el regalo básico, porque la conciencia es todo, es lo único que existe en la conciencia. Después toma la multiplicidad de la forma, pero todo es, absolutamente todo es conciencia, todo es espíritu. Ese es el regalo, ¿no? Entonces, una vida, cuando empezamos a olvidar el linaje, que somos la conciencia única, existe una sola conciencia, la conciencia no tiene partes, vive en la multiplicidad de las formas. Todos somos una misma conciencia. Ustedes, yo, el árbol, el universo, una lluvia, un rayo, un témpano. Es la misma conciencia que está haciendo experiencias, ¿cierto?, circunscriptas en cada uno de los reinos, haciendo su proceso evolutivo. Lo único que enciende. Entonces, no estar consciente de nuestra conciencia es entrar en el camino de la ignorancia, del fragmento, del ego, de la dualidad, de la neurosis. Por eso acarreamos tantos problemas, ¿no? Esta vida tan pesada que creemos, ¿por falta de qué? De conciencia, por falta de no establecer el contacto con lo real, con lo genuino, con lo único que somos. Perder ese horizonte es, bueno, entrar en un laberinto de la mente que nos va a llevar a vivir experiencias de enfermedad, de dualidad, de carencias, de dolores, de fracasos. Entonces, entrar en conciencia de aquello que somos es tomar en cuenta del linaje que tenemos, hermanitos. Es decir, el linaje que tenemos yo lo llamo el linaje divinal. Somos hijos de las estrellas, de ese gran espíritu, de ese Huancatanca, de ese gran espíritu, Dios, como quieran llamarle, lo único que existe. Y estamos haciendo esta experiencia acá por poquísimos años, por poquísimos años. Entonces, perder el horizonte de aquello que somos, ¿no? Lo real, la existencia de la conciencia, que es el mayor regalo que nos dan, una conciencia autorreferente, que sepa que somos, A nivel del humano se llega a la conciencia autorreferente. Los otros reinos están en proceso del despertar. Entonces creo que el mayor regalo es el despertar de la conciencia única, y eso transforma nuestras vidas como verdaderos seres del espacio que somos. Y que ahorita, desgraciadamente, por muchas circunstancias, uno de los mayores problemas que tiene la humanidad es esa falta de conciencia, ¿no? Bueno, de alguna manera algunos estamos tratando de contribuir con un granito de arena, con una semilla para tratar de hacer ese despertar de la conciencia, como usted dice, ¿no, maestro? La siguiente pregunta es, ¿cuál es la misión del ser humano en esta vida? Vaya pregunta, hermanito. Yo creo que esta vida es una oportunidad maravillosa. Hemos vivido muchas vidas anteriormente, según mi visión. Me parece que una vida no alcanzaría, una sola vida de 80 años, 90 años, no alcanzaría para el florecimiento espiritual, ¿no? Yo creo que tenemos que vivir muchas vidas e ir acumulando sabiduría a través de un proceso de aprendizaje. Es como el niño que va al kindergarten, al primer grado, ¿no? Y termina el primer grado y dice, bueno, ya está todo. No, después está el colegio primario, el secundario,
el universitario, los posgrados, los doctorados, haciendo una analogía, ¿no?, de todo esto. El espíritu vive esta vida como una oportunidad, y en la medida que va generando en él una madurez, se empieza a revelar internamente el sentido de la vida, ¿no? La vida tiene un sentido que está anclado en el propósito del alma, porque el alma, antes de volver a esta experiencia terrenal, tiene un plan interior que viene a manifestar acá. Y trae también, escuchen, dentro de ese bagaje un campo de energía caótico o kármico que también viene acá a hacerse cargo de eso, ¿no? Entonces, primero hay todo un trabajo enorme de limpiar las memorias karmáticas o caóticas que traemos de otras historias, que nos sirven esas experiencias para la maduración que tiene el ser que viene haciendo su experiencia terrenal. Y en esa maduración, cuando se ha trascendido a la mente ordinaria, empieza lo que llamamos la revelación. Y esa revelación interior que sucede como una verdadera alquimia, yo le expliqué hace un ratito, ¿no? Empieza a manifestar el sentido de la vida. Y ese sentido de la vida, dentro de mi visión, es manifestar los potenciales que tenemos en nuestro corazón. Potenciales infinitos que muchas veces no coinciden con aquellas cosas que nosotros hemos emprendido en la vida material. Muchas veces no coinciden. O si algunas coinciden, le da un brillo superior. Es decir, estamos llenos de talentos, que no los exploramos muchas veces porque generamos una especie de bloqueo ahí y solamente vivimos la vida material. Cuando nos damos cuenta que existe un potencial infinito, podemos destapar eso, surge cosas que traemos de otras vidas, de otro tiempo, de otro espacio. Decimos, ¿y esto qué es lo que, de dónde salió todo esto? Por ejemplo, yo estudié odontología, trabajé 37 años de odontólogo. Yo no estudié psicología. Sin embargo, ¿de dónde sale todo esto? Yo tengo como una revelación ahí, de dónde salió, si a mí me enseñaron a trabajar en una boca nada más. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde vino todo este caudal de cosas? Son memorias que trae el alma que dice, bueno, como odontólogo muy bien, hasta acá nomás, 37 años es suficiente, ahora te necesitamos para otra cosa. Y ahí empiezan a aparecer otros universos que estaban ahí latentes como potencialidades, y cuando la mente hace silencio y uno entra en una gran crisis, esto empieza a salir como si fuera, no sé, un volcán, porque surge como un volcán, transforma nuestra vida. Entonces realmente el sentido de la vida no lo podemos elegir nosotros, es el alma la que va a manifestarlo. No lo vas a lograr pensando a ver cuál va a ser el sentido de mi vida. Desde la mente ordinaria no tiene la menor idea de lo que es el sentido de la vida. El sentido de la vida es una revelación de algo eterno, profundo, que es el alma, que dice, bueno, este es el momento maduro de mi contraparte física que tengo, y ahora es el momento para pronunciarlo. Y ahí empieza a aparecer, cuando la mente hace silencio, cuando no hay más resistencia, el sentido de la vida se revela. Y eso es un momento glorioso, eso es un momento de gloria. Y ahora, maestro, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es la misión del maestro Naguán en esta vida? Humildemente es transmitir una enseñanza, pero humildemente es transmitir una enseñanza, ¿no? Que es un estado de conciencia, que si yo logré esta enseñanza y me vino a mí, cualquier persona puede lograr tener una visión un poquito diferente, y darse cuenta que tenemos el potencial de crear una vida digna para vivir nosotros. No estoy pensando nada extraordinario, una vida digna. ¿Qué
que tiene que ver con un estado de coherencia. Un estado de coherencia es un estado de integración del componente físico-emocional, mental y espiritual, alineado. En ese estado empezamos a generar un campo vibratorio que nos lleva a esta energía de orden, llamémosle de coherencia. Se transmite esto, hermanito. Esto se transmite por presencia, nada más. A veces ni siquiera hay que decir una palabra. Y eso genera, cuando toca otro campo de otro ser humano, coincidencias, sincronicidades, que la persona de pronto empieza a sentir que algo lo atrae, lo inspira y empieza a hacer grandes cambios. Yo creo que la misión es esa. Se reveló en un momento difícil de mi vida, que me llevó a construir un ashram, un centro espiritual, donde podían convocarse almas gemelas, almas que concordaban en vivir la aventura de una experiencia espiritual, revelarse eso. Y bueno, como más viejos, tengo 74 años, hace 50 años que hago esto, bueno, ayudo a los más jóvenes a que hagan su trabajo, pero el trabajo lo hace la persona. Yo simplemente le indico, el maestro está ahí adentro tuyo, revelalo, sacalo, dale, animate, cree en vos, hasta que ese florecimiento aparece, y eso me hace muy feliz. Esa es la misión, ¿no? Y lo disfruto mucho, hermanito, lo disfruto mucho. Sí, esa pregunta la hicimos justamente porque muchas veces se dijo que muchos piensan, vienes, naces, creces, te reproduces y te vas, ¿no? Y otros pasan toda su vida buscando cuál es su sentido, cuál es su misión. Y entonces creo que todos estamos aquí por algo, por una misión. Entonces esto que acabamos de escuchar le da una herramienta a nuestros espectadores, a nuestros sembradores de luz, de poder encontrar su misión, y que no hay edad para buscar y encontrar esa misión. Claro, y lo importante que quiero agregar de esto, por favor, que se entienda, esa misión se va a revelar a través de una crisis, a través de una crisis, porque muchas veces nos tambalean ciertas historias personales, ¿no? Tambalean un poco porque, bueno, el salto es grande. Yo les pido a las personas que estén en ese momento, ¿no? Que por supuesto que pidan ayuda y que no se confunda, por favor, una crisis de despertar espiritual con algo psicológico que necesite una medicación o algo. Es decir, no confundir lo que es una crisis del despertar espiritual con lo que es una crisis psicológica o neurótica o algo por el estilo, ¿no? Porque muchas veces al confundirse estos síntomas como de desorientación, donde no aparece algo nuevo, la persona entra en ansiedad, no se da cuenta de lo que está viviendo, recurren a la medicación, que sería algo así como tapar el proceso, ¿no? Entonces confíen en eso, averigüen, hay un montón de formas de poder acompañar a aquellos hermanitos que están haciendo este proceso alquímico de despertar, que tengan confianza, que surge algo enormemente bueno de adentro, ¿cierto? Que hay cosas que van a ir cambiando en la vida, que se desapeguen de eso y que sientan el llamado del alma y que se dejen conducir por quien realmente sabe, la inteligencia básica y fundamental que es el espíritu. Y gracias, querido maestro, por compartirnos tanta sabiduría, tantas semillas de luz en este rato tan ameno que ha sido escuchar todas sus respuestas. Y pues bueno, entramos a la siguiente parte del programa, que es el tema que nos va a compartir. Y creo que es un tema muy interesante. Es una pregunta que muchos nos hacemos o nos hemos hecho a través del camino, y es: ¿quién eres tú? Entonces, adelante, maestro, lo escuchamos. Cuando yo me pregunto quién soy yo, ¿cierto? Ahí empieza realmente el verdadero camino, ¿no? Empezar a descubrir aquello que somos. Y acá hay un principio fundamental anclado realmente en un fuego interior, ¿no? Cuando alguien empieza a preguntarse este tipo de preguntas trascendentales, ¿no? ¿Quién eres tú, no?
empieza el verdadero proceso del despertar, ¿no? Cuando el quién eres tú no aparece en la conciencia de la persona, ni siquiera puede inquirir en ese ámbito, ¿cierto? Todo permanece callado, porque el ego toma las riendas de la vida, ¿cierto? Y nos va llevando a su propósito, que es el mundo de la supervivencia, ¿no? Vivir en un estado lineal. Pero cuando empieza el quién eres tú, ¿no? Y empieza el verdadero proceso del despertar, ahí empiezan a caerse un montón de paradigmas o identificaciones. Uno se identifica con la familia, con el rol de la familia, soy el padre o soy el hijo, soy mi profesión, soy aquello, soy lo otro, ¿cierto? Con el club al cual soy fanático. Y cuando todo eso va cayendo por descarte, esto no soy, esto no soy, esto no soy, es un trabajo de autoconocimiento, al final queda la nada, queda un espacio vacío, y ese espacio vacío es la eseidad, aquello que somos, ¿no? Y como no hay un concepto que lo pueda sostener eso crea adentro como una especie de sentimiento de disolución. Y si uno sostiene ese sentimiento de disolución y no se asusta, empieza a darse cuenta que hay una esencia que siempre estuvo ahí, no solo en esta vida, en todas las vidas, que es ese testigo eterno que siempre estuvo ahí, que vivió todas las experiencias que el ego nos llevó, ¿cierto? Por distintos carriles, distintas vidas. Pero cuando eso va cayendo, todo eso, esa ilusión de aquello que creíamos ser, solo queda el silencio, la eseidad. Y eso es lo que somos. No tiene forma, no tiene principio, no tiene fin, es eterno, siempre estuvo. No tiene color, no tiene lenguaje. Y ese infinito es aquello que somos. Hace rato comentaba que un factor muy importante es el silencio. Es guardar silencio para escuchar. Y escuchar hacia adentro, no hacia afuera. Y quizá esa manera nos empieza a ayudar a saber por dónde va el asunto, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿A qué venimos? ¿Qué es de nuestra vida? Pero sí necesitamos hacer ese silencio, ese stop en nuestra vida, ¿no? No hay otra forma, no hay otra forma. En la vida mecánica que uno lleva, eso jamás se va a revelar, jamás. No le vamos a dar el espacio. Y en el único espacio que eso puede manifestarse es en el silencio de la meditación. Hacer silencio y autoobservación, autoindagación. Y por descarte uno empieza, no soy mis pensamientos, no soy mis emociones, no soy mis sensaciones, no soy este cuerpo, no soy este título, no soy aquello, no soy aquello. Y en ese silencio, al caerse todas las falsas identificaciones, solo queda lo que es. Y eso es una experiencia trascendental. Cuando se apaga todo el mundo de afuera, solo queda el silencio, la nadidad, la eseidad. Y ahí, solo eso, estar ahí, sin pensamientos, sin sentimientos, sin emociones, solo ser. Esa es una experiencia trascendental. Obviamente que después de esa experiencia de contacto, uno vuelve a la vida cotidiana y toma sus historias, pero ya tiene un sabor de lo sagrado y eso ya no se pierde. Y eso empieza a transformar nuestra vida. Hicimos un contacto, aunque sea un momento. Ese sabor de lo sagrado nos identifica con algo trascendental que en los momentos difíciles de nuestra vida es lo único que nos puede rescatar. Porque eso tiene una fuerza que no está anclada en el ego, tiene una fuerza que viene de otras esferas, de otros estados de conciencia del ser. Es un estado de luz. Entonces, cuando a veces vivimos experiencias difíciles, ya sea
vinculares, ya sean económicas o trascendentales, existenciales, ahí retomar ese espacio de silencio de nuestra meditación, que se revele la eseidad, el ser. Y el ser tiene múltiples potenciales, infinitos potenciales, que pueden traer, les digo, hermanitos, una sanación espontánea de una enfermedad incurable. Hemos visto miles de casos de que una persona entró en un estado interior del ser y de pronto desapareció aquello que parecía imposible. Porque para esa esencia, la esencia que creó este universo y millones de universos como estos, le sería muy difícil sanar una enfermedad. En absoluto. Sí, la pregunta se basó, bueno, el tema en uno de sus programas, que por cierto son maravillosos, ¿no? En su canal de Intihuaca. Y es decir, ahora, con tanto bombardeo de información, hay mucha confusión de realmente quién soy yo, porque nos hacen creer que somos infinidad de cosas y como dice, somos nada. Pero para los que están en esa búsqueda de saber quiénes son, a qué vinieron, ¿cómo podría orientarlos, maestro, para que vayan encontrando ese camino de quiénes son? Como dijiste antes, ¿no? El silencio, la meditación, es un camino que tiene que empezar a construirlo a través de un hábito, tiene que haber una determinada intención en esto, ¿no? Si no, no se va a revelar aquello que la persona no está cualificada para ello. Si la persona está en otras búsquedas, esto no se va a revelar. Pero cuando la pregunta del quién soy yo se hace algo real, significativo para nosotros, solito, viste, vamos a empezar a buscar espacios de silencio, un mantra, un espacio donde yo pueda empezar a escuchar realmente una voz trascendental, ¿no? Que se empieza a manifestar. Entonces, para mí, la forma de encontrar esta respuesta a aquella pregunta es crearle un espacio para que eso suceda. No va a suceder en el mercado, no va a suceder en un bingo, no va a suceder en la multitud, va a suceder en un espacio de silencio y tenemos que crear con una cierta disciplina. Esto no está lloviendo del cielo, esto es una experiencia que viene de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Entonces tenemos que tener un hábito, una disciplina con nuestra meditación, con nuestro silencio y hacer de eso una forma de vida. Entonces, en ese espacio solamente se va a revelar aquella persona que busca con sinceridad y con autoridad, ¿no? aquella manifestación del alma. Buscarlo con una especie de sed insaciable. Y si no existe ese fuego sagrado de la búsqueda, es muy difícil que se revele algo que uno no quiera. Sería una iatrogenia, sería realmente una revelación de una persona que no tiene su personalidad alineada a ese proceso. Tiene que haber responsabilidad, porque no es cuestión de que busco a ver que se revele esto y cuando eso se revela decir, bueno, no pedía tanto, uno echarse para atrás, porque realmente la revelación interior es un cambio de paradigma. Y todo cambio del paradigma trae consecuencias donde nuestra vida ordinaria puede tambalear muchas cosas, muchas creencias, muchos dogmas, muchos apegos, muchas historias, muchas formas de ver la vida empiezan a desmoronarse y hay que estar preparado para tener una visión álmica, porque estamos acostumbrados a una visión lineal, práctica y nada más. La visión trascendental trae responsabilidad porque eso indica también un compromiso, hermanito, un compromiso. Cuando se revela el alma, bueno, el alma no viene a revelarse acá para jugar. El alma viene a revelar y nos revela el sentido de la vida
realmente compromete a la persona a cambios, porque no es solamente para él la revelación, es para todo su entorno. Entonces, esto tiene un compromiso para mí trascendental, ¿no? Maestro, ¿no será que se ha confundido mucho este concepto de quién eres es según lo que tienes? Con esta sociedad tan consumista, es decir, o sea, tienes, eres, no tienes, no eres. Entonces eso como que se ha grabado mucho en la mente de los seres humanos y es el ansia por querer tener y no ser. Esto nos desvía mucho del camino. ¿Qué opina, maestro? Y bueno, está perfecto lo que decís, ¿no? Porque realmente esa es la trampa, la estrategia de este mundo, ¿no? Del mundo de esta sociedad. Pero hay un equilibrio entre este mundo de la sociedad. No estoy en contra en absoluto cuando uno adentro está integrado, ¿eh? Porque esta vida material tiene cosas hermosas, ¿cierto? Cuando uno lo ve desde el principio álmico, ¿no? Y puede disfrutar de cosas hermosas, ¿no? Cuando vive realmente la experiencia del desapego de todas esas cosas, ¿no? Y puede anclar su verdadera identidad en lo que es, no en lo que uno tiene. Uno lo que puede tener un montón de cosas, no estar apegado a ello. Entonces, si están, bien, si no están, bien. Ese es un principio. Y esto lo digo porque es muy importante tu visión, porque muchas veces la gente cree que vivir vida espiritual es renuncio a todo. Me voy a la montaña, renuncio a todo, mi familia, mi carro, mi casa, todo. Y ahí entran a darse cuenta que eso es un delirio místico, peligrosísimo, peligrosísimo, ¿no? La vida espiritual tiene una conexión, con un equilibrio entre la vida material y la vida espiritual, que no son dos cosas separadas, son expresiones de la misma conciencia, y uno puede vivir de un lado a otro, ser pasajero de esos dos mundos en equilibrio, ¿cierto? Cuando se da cuenta que esa propuesta de esta sociedad de valés por lo que tenés, eso es efímero, eso no tiene ningún valor, la persona se da cuenta que jamás se va a anclar en esa idea o en esa ilusión, sino que su ancla está adentro, y si tiene está bien, y si no tiene está bien, vive desapegado. Entonces no estoy en contra del mundo material. El mundo material cumple su función. Es una experiencia también que hay que trascender, por eso tenemos un cuerpo físico, y eso es una experiencia que no le estamos negando, al contrario, tenemos un cuerpo físico, tenemos una especie de responsabilidad de cuidarlo, una dieta emocional, una dieta mental, ¿cierto? Compromiso que tenemos que acceder en el momento que encarnamos en un cuerpo. Tenemos necesidades, las cumplimos, ¿cierto? Y todo eso empieza a darnos cuenta que hay un equilibrio de mucha inteligencia en estos dos mundos. Entonces no hay peligro de lo que sería el condicionamiento. Hago vida espiritual, renuncio a todo lo material. Hago vida material y lo espiritual lo destierro. Entonces toda polaridad es enfermedad. Yo puedo vivir una vida material sabiendo que estoy internalizado en la raíz del alma. Entonces no me molesta la vida material, puedo trascenderla, disfrutarla, fluir a través de la vida material. Yo les doy un ejemplo. Entras en un gran supermercado a comprar fósforos y pasás por todas las góndolas, das toda la vuelta, y salís con una caja de fósforos. Y eso es entender realmente el propósito. Si yo voy a comprar una caja de fósforo y salgo con un chango lleno de cosas que no necesitaba, ahí el mundo material me bloqueó y me vendió lo que quería. Yo puedo entrar a un gran supermercado a comprar fósforo y salgo con una cajita de fósforo, nada más. ¿Se dan cuenta? No tengo miedo a enfrentar la vida material porque estoy seguro adentro. La persona que tiene miedo a enfrentar la vida espiritual porque tiene miedo a ser seducido por esa energía y confundido por esa energía. Si vos estás totalmente anclado en la verdad que la necesidad que tenés, no hay ningún peligro. Por eso,
¿cómo te puedo decir? La verdadera realización se hace de adentro para afuera. Entonces, el mundo material ya no es un obstáculo para una persona conectada. Ya no es ese mundo un peligro. Si yo estoy realmente adentro, absolutamente conectado con mi alma, a mí no me confunde el mundo material. En absoluto me confundí. Está ahí, lo respeto, está bueno, tiene cosas muy buenas, como por ejemplo este aparato que estamos haciendo que desde México y Argentina tengamos esta comunicación, me parece maravilloso. Entonces, esas cosas, ¿cierto? Hay que valorarlas. Y cuando uno está anclado en su alma, el mundo material no es peligroso, es una experiencia más de la conciencia. Sí, ha dicho que para saber quién soy hay que ir hacia adentro, estar en silencio y saber quién es uno. Se puede aprender desde la noche más oscura del alma y también se puede aprender y saber quién es uno a través de la luz y el amor. Entonces, ¿cómo puede ser que le pueda ayudar a los espectadores para decir, lo puedes encontrar desde la noche más oscura del alma o también desde el proceso de la luz y el amor? Hay una cosa importante que está muy buena la pregunta, ¿no? Está muy buena la pregunta. Para encontrar la luz y el amor hay que pasar por la noche oscura. Porque es un camino que vamos a tener que transcurrir todos, ¿no? Porque cuando uno opera en la mente habitual, donde empezamos a crear un personaje, un arquetipo, ¿cierto? Y expresar lo que somos, ¿cierto? Ese arquetipo es un arquetipo primario que la personalidad arma como un carácter, una forma de ver la vida, y ahí salimos, ¿cierto? Entonces, ese arquetipo puede expresar amoríos, puede expresar algunos estados de conciencia básicos a ese estado de conciencia. Necesita pasar por un proceso alquímico de transformación de esa mente dual a una mente cósmica. Un pensamiento dual, un pensamiento básico a un pensamiento sincrónico. Y la personalidad no puede expresar el pensamiento sincrónico, no está cualificado para ello. Entonces tiene que pasar por un proceso de rectificación de las memorias, de las historias que se vienen repitiendo a través de modelos, de forma de pensar, de ser, que van encriptadas en el psiquismo. Entonces tiene que haber una limpieza de ese material para expresar realmente el amor. Y ese proceso histórico de limpieza, lo llamo el camino del héroe, como dice Carl Jung. El camino del héroe es el trabajo, ¿no?, de redimir a la personalidad y a sus conceptos para entrar en un modelo que puede expresar, sí, el amor real, ¿no? Pero hay que limpiar todo esto y eso se transforma en un proceso de trascendente que se llama la noche oscura del alma, porque ahí se mueren muchos apegos, muchas cosas a los cuales estamos identificados y vamos a tener que pasar por ese parto, así como venimos a este mundo a través de un parto, ese proceso de nacer a esta experiencia, hay un segundo nacimiento, que es de una mente ordinaria, de una mente mecánica a una mente orgánica. Y también es un proceso de renacimiento. Y para nacer, algo que nace, algo tiene que morir, ¿cierto? Y entonces vamos a tener que pasar, lamentablemente o bienaventuradamente, este proceso de transformación, que todos lo vamos a vivir. Algunos viven procesos más cortos, otros pasan la noche oscura toda la vida, no lo logran, y otros sí, pero ese proceso alquímico de purificación es el camino, el canal de parto para nacer el nuevo ser humano. En verdad agradecemos el tema de quién eres tú desde el fondo del corazón, maestro, y entramos a la última pregunta. Para el maestro Naguán, ¿qué 3 semillas de luz podría sembrar en nuestros espectadores y nosotros le llamamos nuestros sembradores de luz? Bien, bueno,
una síntesis de todo lo que hablamos, ¿no? Primero, la primera semilla que colocaría en esta tierra fértil, ¿no? que todo lo da, que es el corazón de cada una de las personas, ¿no? que están orientadas acá, es que recuerden, es recordar nuestro linaje, ¿no? Recordar nuestro linaje. Es una pequeña semilla de recuerdo que hace que cuando uno empieza a recordar y se va para atrás, se da cuenta que hay algo trascendente que traemos de otro universo, de miles de vidas, de la eternidad, aquello que somos. Primero sería una semilla de recordar aquello que somos. Segunda semilla que plantaría sería una semilla de confianza. Que tengan confianza que este proceso es un proceso orientado en un sentido universal. Todo se expande. Ustedes piensen, el momento del Big Bang, de la singularidad, donde esa masa de conciencia se expande, y las galaxias, desde ese primer momento primigenio, se están expandiendo, cada vez a mayor velocidad. Entonces, siguiendo esa línea del universo, nuestra conciencia también se va expandiendo. La segunda semilla es la confianza en el proceso que estamos haciendo. Y la tercera que plantaría ahí sería el amor, ¿no? El amor, que es la síntesis de todo esto, ¿no? Es esa energía cósmica que es como una amalgama, ahí me salió el dentista, que es una fuerza cohesiva, que todo lo une y que le da sentido a nuestra vida. Esas tres semillas implantadas en el corazón, estoy seguro que van a dar el fruto que nos merecemos por la dignidad de aquello que somos. Querido maestro, no sabe el gusto, el placer y el honor de haberlo tenido con nosotros el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias por tantas gotas de sabiduría, tantas semillas sembradas, por la claridad de su pensamiento. En verdad, nos alimenta el alma y el corazón. Muchísimas gracias desde nuestro ser hacia su ser. Gracias, Maestro Naguán. Gracias por tantos años de compartir tu sabiduría. Gracias por ser el jefe de la tribu Intihuaca. Gracias porque en tu sencillez demuestras tu grandeza. Gracias por sembrar tantas semillas de luz. Pues muchísimas gracias, maestro. De verdad fue un honor tenerlo con nosotros el día de hoy. En verdad, muchas gracias, maestro, muchas bendiciones. Es un honor haberlo tenido aquí en Sembrar TV. Así es que de todo corazón, gracias. Bueno, para mí el honor es mío que me hayan invitado otra vez. Eso es muy importante, ¿no? Que volvamos a reincidir en esto, ¿no? Y ojalá suceda muchas veces. Y que sigan sembrando esto, hermanitos, sigan sembrando esto, que estoy seguro que es la misión de su almita. Así que gracias por la invitación, nos vemos pronto. Gracias, gracias, verdad, maestro. Gracias. Un placer. Esto fue Sembrar TV, un encuentro de ser a ser.